Ejemplos en España, Francia, Estados Unidos y en el ámbito hispanoamericano. Uno de ellos fue etnólogo francés. Dos ejemplos de religiosos en España y en la Edad Moderna de nuestro país como la europea. García de Loaysa fue religioso dominico español, confesor de Carlos V, adquirió gran influencia en la corte. Como presidente del Consejo de Indias apoyó a la familia de Colón en pleito contra la corona y a Bartolomé de las Casas cuando éste volvió a España en 1539 y además fue nombrado arzobispo de Sevilla en 1539 como cardenal, que le nombraron tanto arzobispo como cardenal, al propio García de Loaysa. Mutolonía fue franciscano español, llevó a cabo una importante misión evangelizadora en Guatemala y en Nicaragua entre 1527 y 1529, que culminó con la creación de varios conventos. Participó en la fundación de Puebla de los Ángeles en 1530 y luchó a favor de la defensa de los derechos de los indígenas. Y además también se enfrentó a Bartolomé de las Casas, que el propio Motolonía le acusó al propio Bartolomé de las Casas de un excesivo idealismo. Y la obra es Historia de los indios de Nueva España de 1558, de gran interés para conocer la cultura azteca y el proceso de evangelización. Dos religiosos que dejaron huella en el ámbito español, pero sobre todo en la religión de nuestro país. La cultura en Hispanoamérica en el periodo moderno también fue importante. Felipe Guamán Poma de Ayala fue cronista peruano, se dedicó a la enseñanza de la lengua castellana a los indígenas, fue autor de la obra Nueva Crónica de 1600, compendio de la historia preincaica del Perú y de su continuación, la obra Buen Gobierno de 1615. Ahí es donde en la segunda obra mostró las injusticias que los encomenderos y los funcionarios de la corona infligían a los indios. Concebida como una monumental carta al monarca de España, en su momento era Felipe II, la obra estuvo ilustrada con dibujos del mismo autor. Es decir, un hombre que en dos obras criticó eh, la actitud por parte de los conquistadores con respecto a los indios, sobre todo en la última, que es la de Buen Gobierno, en la cual, bueno, pues ahí criticó mucho a la corona española, todo ello. Lo otro fue una especie de historia más prehistórica de su país, que fue Perú. La cultura estadounidense es importante en la actualidad o desde el siglo XX, además dentro de la propia cultura anglosajona. Gore Vidal fue escritor estadounidense, crítico mordaz del sistema de vida americano, proveniente de una familia aristocrática del sur de Estados Unidos. Cuando él tenía 10 años sus padres se separaron, entonces lo enviaron con su abuelo, donde ahí pasó la infancia, la adolescencia en Washington, porque su abuelo era además senador e hizo el servicio militar en las Islas Aleutianas durante la Segunda Guerra Mundial. Y con todo ello se dio a conocer como escritor o literato precisamente con una novela de tema bélico, Will Way, de 1946, un hombre que fue crítico con el sistema además ultraliberal capitalista de vida estadounidense. Luis Ulysses Hain fue historiador estadounidense, estudió la conquista y colonización españolas en América y la actividad del propio religioso Bartolomé de las Casas. La obra es Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria, de 1976 a 1980. La cultura anglosajona estadounidense también tuvo gran admiración por la historia de España, es decir, en la Edad Moderna de nuestro país. Y muchos de ellos han estudiado, pues, por ejemplo, como Henk o Ulises Hain, en el cual bueno, estudió todos los virreyes desde la época de los Austrias. Estamos hablando de Carlos I de España y quinto de Alemania hasta Carlos II. Bueno, ha habido grandes historiadores fuera de nuestro país que han tenido mucho interés y también incluso dentro del propio continente europeo por la historia española en la Edad Moderna. Paul Rivet fue etnólogo y americanista francés, estudió medicina en Lyon y tras doctorarse en 1897 participó como médico en la misión geodésica francesa enviada al Ecuador al mando del general Bourdieu entre 1901 y 1906. Al finalizar la misión permaneció en el país 6 años más, estudiando las posiciones de los altos valles andinos. Y la obra es Los orígenes del hombre americano de 1943. En este volumen, claro y conciso, reunió las hipótesis anteriormente formuladas y reconstruir con cierta verosimilitud las etapas de poblamiento del continente americano, recordando, ante todo, que sea cual sea la teoría que se sostuvo en sus emigraciones hacia América, el hombre siempre se encontró en presencia de condiciones geográficas
comparables a las presentes. Pasó a examinar los antiguos restos humanos que en la actualidad pueden fecharse de forma aproximada gracias al método del carbono radiactivo, el carbono 14, todo ello, y hoy en día el carbono 14 lo que hace es averiguar cómo se desplazaron bueno, todas las especies desde el nacimiento de la humanidad. Estamos hablando desde el Homo erectus. Si luego queremos ir más atrás a los Australopithecus o los pre-Australopithecus, ahí bueno, pues también tendríamos más conocimiento para aprender cómo ha ido evolucionando la especie actual, que es una especie al final, bueno, pues evolutiva como el resto de especies, desde hace millones de años. Un hombre, bueno, que estudia al final el cómo emigraron, o bueno, el estudio en sí del hombre en América y su evolución en aquel continente. Manuel de Jesús Galván fue novelista y político dominicano, uno de los más genuinos representantes de la novela histórica de su país, y no solo en su país, en República Dominicana, sino también en todo el ámbito hispanoamericano. Partidario decidido de la anexión de Santo Domingo a España, estuvo al servicio del presidente Pedro Santana como secretario particular y conoció después los rigores del destierro. Posteriormente, los acontecimientos de su país mejoraron su situación y durante la efímera presidencia de Ulises Espaillat en 1876 ejerció como secretario de Relaciones Exteriores. Entre 1883 y 1889 fue presidente de la Suprema Corte de En 1891 representó a Santo Domingo en Estados Unidos y en 1893, en el segundo mandato del presidente Ulises Eures, fue de nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Y una de las obras es El arreglo de la cuestión dominico-española de 1888, un hombre que dejó huella en la literatura o en la novela histórica de su país, y no solo en su país, sino en la literatura hispanoamericana, pero también dejó huella en el ámbito político de su país. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural en el viejo y el nuevo continente, es decir, Europa y América, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.